Hola chiquillos, chiquillas, espero que se encuentren bien, que su familia se encuentre toda bien. Bienvenidos al cuarto portafolio de matemáticas. En este portafolio vamos a trabajar los datos y la probabilidad. Vamos a dividir entonces estas clases remotas en dos partes. La primera vamos a hablar del promedio o la media aritmética y la segunda parte vamos a hablar acerca de la posibilidad de ocurrencia de distintos eventos aleatorios. Así que no se pierdan tampoco el segundo video. Vamos a comenzar entonces con promedio o media aritmética. Estos son dos nombres que se le dan a el mismo cálculo matemático. ¿Ya? Ustedes seguramente han escuchado más acerca del promedio. Es una palabra que se ocupa en varias instancias. Se ocupa en el colegio, puede ocuparse en el fútbol. Se habla acerca de promedio de cosas. ¿Sí? ¿Se les vienen algunas ideas a la mente? Como el promedio de las notas, el promedio de la estatura, el promedio de la edad, etc. Entonces vamos a aprender cómo se calcula ese promedio o media aritmética. Veamos un ejemplo. Los puntajes obtenidos por Liliana, Julia y Cristina en una prueba de inglés son los siguientes. Liliana tuvo 78 puntos, Julia 84, Cristina 75. ¿Cuál fue el puntaje promedio que obtuvieron? Yo quiero calcular el promedio. ¿Cómo se calcula? Con la siguiente fórmula, que ya les voy a mostrar acá. Este signo que está aquí se conoce como promedio. Es una X con una rayita arriba. Ese es el símbolo, el signo de promedio. Y el promedio es igual a la suma de todos los datos numéricos dividido, esto es dividido, lo mismo las fracciones, ¿se acuerdan? El numerador nos decía cuántas partes tengo yo del total en el que está dividido el entero. Esto es lo mismo, también se representa como una división. Entonces el promedio es igual a la suma de todos los datos numéricos dividido el total de datos. ¿Cómo es esto? Ya lo vamos a ver. Ese, como les dije, esa rayita de la fracción quiere decir que está dividido en. Veamos. Sumo todos los puntajes y luego divido por la cantidad de sumandos. Divido por la cantidad total de datos. Veamos. Recordemos que los puntajes de las niñas eran 78, 84 y 75. Entonces primero tengo que sumar el total de los datos numéricos. 78 más 84 más 75 nos da 237. Y luego esa suma la tengo que dividir por el total de datos. Veamos cuántos datos tenemos. Tenemos 1, 2, 3. Por lo tanto, 237 lo tengo que dividir por 3. Eso me da 79. Entonces, en promedio, las tres niñas sacaron 79 puntos. Si se fijan, el 79, el promedio es un número representativo de estos tres números. El puntaje promedio obtenido fue de 79 puntos. ¿Para qué nos sirve el promedio? Como les estaba diciendo, es un valor que es representativo de la cantidad de datos entregados. Un promedio me dice más o menos cómo les fue. Cuando ustedes, por ejemplo, les calculan el promedio de matemáticas, este es un valor representativo de todas las notas que ustedes obtuvieron en matemáticas. Y si se promedian todas sus asignaturas, su promedio general es un valor representativo de todas las notas que obtuvieron durante el año. No es igual a los valores que obtuvieron, no, se dispara cuando los datos son muy extremos, pero de igual manera es un valor representativo del conjunto de datos que yo estoy calculando su promedio. ¿Cuándo han escuchado la palabra promedio? Esto ya lo conversamos, como el promedio de notas, el promedio de puntajes, promedio de edad, etc. Vamos a ver más ejemplos. A veces los datos pueden entregarse en una tabla. Esto es una manera más fácil de presentar los datos. Aquí vemos la cantidad de stickers vendidos para una organización benéfica. Vale el nombre de la persona y cuántos stickers vendió cada uno. Yo quiero calcular ahora el promedio. ¿Cuál es el promedio de los stickers vendidos? Primer paso, entonces, tengo que sumar todos los datos. ¿Cierto? Porque la fórmula para calcular el promedio, recuerden que ese signo es del promedio,
es sumar todos los datos y dividirlo por el total de datos. Entonces, yo tengo que sumar 12 más 20 más 16 más 28. Y una vez que lo calcule, tengo que dividirlo por ¿cuántos datos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4. Dividirlo por 4. Y me va a dar ese valor representativo de este total de datos. La suma nos da 76 y 76 dividido 4 nos da 19. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio cada niño vendió 19 stickers. A veces los cálculos y los problemas son al revés. Yo tengo el promedio y tengo que calcular algunos de los datos faltantes. Ocupamos la misma fórmula, pero veamos cómo. Por ejemplo, María se fue de vacaciones con su familia por 5 días. Gastó un promedio de 13.000 pesos cada día. ¿Cuánto gastó en total durante los 5 días? Vemos que estuvo 5 días de vacaciones y gastó en promedio, es decir, ahora nos dan el promedio. Gastó en promedio 13.000 cada día. Quiero saber cuánto gastó durante los 5 días, cuánto gastó en total, si es que en promedio gastó 13.000 pesos. Entonces, tengo el promedio, pero me falta el gasto total, es decir, me falta la suma total de los datos. Recordemos que la fórmula del promedio es que el promedio es igual a la suma de todos los datos numéricos dividido el total de datos. Entonces, yo tengo que el promedio es 13.000, ese valor ya lo conozco. Lo que desconozco es cuánto es la suma total de los datos numéricos. Y sé que el total de datos son 5, porque estuvo 5 días de vacaciones. Entonces yo tengo que encontrar un número que dividido por 5 me dé 13.000. Para eso ocupo la operación inversa. ¿Qué número dividido por 5 me da 13.000? El mismo número que es resultado de multiplicar 5 por 13.000. Ocupo la operación inversa de la división, que es la multiplicación. Entonces, 13.000 por 5, recuerden que puedo multiplicar 5 por 13 y después agregarle los 3 ceros. Y eso me da 65.000. Entonces, ¿cuánto gastó en total durante los 5 días? 65.000 pesos. Si no me cree, compruebe 65.000 pesos, divídalo en 5 y nos va a dar el promedio, que son 13.000 pesos. Entonces gastó 65.000 en total en los 5 días. Muy bien, ahora sí les toca a ustedes calcular distintos promedios. Esta actividad es el libro grueso de matemáticas, página 301 y 302. Un besito grande, cualquier duda no duden en escribir.